Muy buenos días a todo el Tribunal de Evaluación de la Maestría. Me presento nuevamente, mi nombre es Alejandro Triana Sarmiento, politólogo de profesión y en esta oportunidad vengo a sustentar mi trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Desarrollo Rural con el trabajo que he titulado Cosmovisión, Institucionalidad y Gobernanza Indígenas en la superación de los cultivos de uso ilícito, un estudio de caso en Nariño, Colombia. Este trabajo fue dirigido por el doctor Miguel Serrano López. Bien, quisiera iniciar la presentación con una frase de Hernando Chindoy, quien es un exgobernador del resguardo Inga de Aponte, el estudio de caso de mi trabajo, quien sugirió esta frase, perdón, como una costumbre en la cultura inga, cuando nace un hijo en la familia y el cordón umbilical y la placenta se entierran en una zona sagrada del territorio. La frase más o menos que dicen los indígenas en este momento es que nuestro nuevo ser tenga un buen vivir. Madre Tierra, dámele un buen vivir donde quiera que vaya, protégela con tu fuerza a donde quiera que esté. Si sale de aquí, que regrese nuevamente a este territorio. La frase que traigo aquí no es coincidencia, puesto que este trabajo va a hablar justamente del buen vivir y va a hablar del territorio Inga de Aponte en una situación que ellos vivieron relacionada con la problemática de los cultivos de uso ilícito. Este es un poco el índice por el cual avanzaremos en la presentación. En un primer momento, una introducción que tendrá el problema, los antecedentes, la justificación y los objetivos del trabajo. Seguidamente, el marco teórico conceptual que dio lectura al caso. Luego, la metodología de investigación, seguidamente el análisis e interpretación de resultados, que tendrá cuatro componentes grandes: la caracterización del territorio, la reconstrucción histórica del fenómeno de los cultivos de amapola en el territorio, el análisis de los efectos ocasionados por este tipo de cultivos y finalmente el rol de la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza indígenas durante el proceso de sustitución de los cultivos de amapola. Finalmente cerraré con algunas conclusiones y recomendaciones. Iniciemos entonces con el problema. Colombia asiste a un conflicto armado interno por más de medio siglo de violencia. Este conflicto se ha exacerbado, entre otras cosas, por el combustible de las economías ilícitas, particularmente el narcotráfico, que ha localizado en zonas rurales del país la producción de cultivos de uso ilícitos, titulados ilícitos, debido a que son el insumo esencial para la producción de drogas ilícitas, la heroína, la marihuana, el clorhidrato de cocaína. Y esto ha generado en las zonas donde se ubican estas producciones unos paraestados o estados paralelos, donde los grupos armados distintos que tiene el país han hecho las funciones de Estado. Eh, esta problemática ha afectado de manera diferenciada a los distintos tipos de territorios que tiene el país, tanto indígenas, afro, zonas de reserva forestal, parques nacionales. En este caso hablaremos de los cultivos de uso ilícito en los territorios indígenas. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver cómo ha sido la trayectoria de la problemática de los cultivos en el país, incrementándose en los últimos años esta realidad, entre otras cosas por el escenario de posacuerdo que está viviendo Colombia luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Esta problemática ha generado distintas afectaciones diferenciadas en los territorios indígenas y según uno de los autores en los que se basó el trabajo, Mingorance, hay tres grandes afectaciones. Una, los impactos sobre la gobernabilidad y autonomía política de los territorios indígenas. Dos, impactos socioculturales de las comunidades. Y uno tercero, sobre el territorio y la base material del sustento. Esto lo desarrollaremos más adelante teniendo en cuenta los planteamientos del autor. Ante esta problemática, el Estado colombiano ha respondido en las últimas décadas con tres grandes medidas. Una primera ha sido la erradicación de los cultivos por distintos medios, la erradicación manual forzosa, pero también la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos. También ha desplegado una serie de medidas en justicia para someter a las personas que se relacionan con esto, penas privativas de la libertad, extinción de dominio, entre otras. Pero también ha desarrollado programas de desarrollo alternativo que tienen como propósito reemplazar esta economía ilegal por producción de líneas lícitas. Sin embargo, el país continúa afectado por esta problemática y en el mapa de la derecha ustedes pueden ver que en verde están todos los resguardos indígenas del país sin afectación, pero en rojo
están los que aún continúan con este problema. Y esta es una de las motivaciones para la cual se hace este trabajo. Entonces, en medio de todo este escenario que les acabo de contar entre el problema y la respuesta institucional, sale a la luz un caso en el 2015 en Nariño, Colombia, en un resguardo indígena del pueblo Inga, localizado en la vereda de Aponte, que fue reconocido a nivel nacional e internacional por decidir autónoma y colectivamente abandonar la producción de la amapola. Aquí tenemos Alejandro, algunas. perdón que lo interrumpa un momento. Solo quisiera pedirle a doña Adriana y a don Warner que mantengan su cámara encendida. Por ser este un proceso de evaluación, estamos directamente evaluándolo a él. Necesitamos ser activos y presentes durante su presentación. Les agradecería mucho si pueden, por favor, mantener su cámara encendida. Esto para ellos y para todos los miembros del comité asesor, por favor. Gracias. Eh, Perdón, doña, Alejandro. doña Damaris, mi cámara estaba encendida todo el momento. No, perdón, yo sí apagué la mía para aligerar la conexión, porque tengo otras 3 personas en casa conectadas, pero la mantengo acá conectada, gracias. Bien. En la foto del lado izquierdo ustedes pueden ver una foto del resguardo a lo lejos en las montañas de Nariño. Un poco la traía para contexto y que pudieran ver la zona donde se localiza el territorio. Y al lado derecho, un cultivo de amapola, muy bonito por cierto, el papaver somnífero, que tiene distintos tipos de colores en sus hojas, rojo, morado, blanco. Y este cultivo, como les decía al inicio, es denominado ilícito en la medida en que la producción del látex que genera es la base para la producción de la heroína, la droga ilícita que se consume en varias partes del mundo. Entonces, en medio de este problema y ver este caso, pues reconocido porque la comunidad decidió autónoma y colectivamente abandonar esta problemática, surge entonces la pregunta problema. ¿Cómo influyen la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza indígenas en el abandono sostenido de los cultivos de uso ilícito y en el diseño, promoción e impulso a alternativas de desarrollo? Estas categorías se eligieron al analizar el caso y ver qué fueron los pilares de la decisión de abandono. Entremos entonces en los antecedentes. Una manera rápida de ver los antecedentes fue una revisión de los últimos años sobre estudios relacionados con el tema. Desde el 2013 hasta el año pasado, se han realizado distintos estudios que no solo han caracterizado el problema, también lo han analizado desde distintas miradas, desde miradas indígenas, pero también desde miradas institucionales del país. Se han hecho crónicas sobre el caso, se han hecho caracterizaciones, se han catalogado incluso como, se ha catalogado este caso como una pequeña solución o un pequeño éxito dentro del problema grande que tiene el país, o una resistencia cultural para la defensa del territorio. Este es un pequeño repaso, como pueden ver, de los principales estudios que en los últimos años han hecho y que sirvieron como antesala al que estamos realizando. Bien, la justificación del trabajo tiene 3 grandes pilares. Uno, la importancia, que se divide en 3 grandes temas. El primero es analizar o irse a las raíces profundas de los impactos que ocasionan los cultivos ilícitos a los territorios rurales, pues son allí donde se localizan estas problemáticas. Pero ahondar aún más en esos impactos que ocasionan en los territorios indígenas, entendiendo que generan afectaciones diferenciadas sobre estas poblaciones. Y también poder aprovechar de esos saberes indígenas algunas estrategias o conocimientos que ellos nos puedan brindar justamente para poder superar este problema en esos territorios. La pertinencia tiene 2 grandes componentes. Uno, aportar al proceso de implementación de los acuerdos de paz y construcción de paz, entendiendo que uno de los puntos del acuerdo es la solución al problema de las drogas ilícitas de manera diferenciada. Lo que se quiere con este trabajo es un poco aportar este proceso, pero también dar aportes al trabajo de los líderes y las lideresas sociales indígenas que en los territorios continúan avanzando en esta implementación de los acuerdos. Por último, la originalidad tiene 2 componentes. Uno, ir llenando ese vacío académico que existe en la academia relacionada con los saberes indígenas en los procesos transitorios de abandono colectivo de cultivos ilícitos. Este es un punto que al hacer la revisión se pudo notar y creo que puede, digamos, aportar en ese tema.
Y lo último es generar un diálogo entre el enfoque de desarrollo rural clásico y el buen vivir, como un paradigma indigenista que promueve formas distintas de pensarse el desarrollo del bienestar, lo cual veremos más adelante. Bien, los objetivos entonces son el general, contribuir al conocimiento de la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza indígenas como impulsores de la construcción social de opciones de buen vivir en un escenario marcado por el conflicto armado y la ilegalidad. Los objetivos específicos fueron tres grandes. Uno, caracterizar el resguardo indígena Inga de Aponte en el proceso de posicionamiento, auge y abandono del cultivo de amapola. Dos, determinar los efectos del establecimiento de cultivos de uso ilícito sobre la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza de la comunidad indígena Inga en el resguardo de Aponte. Y tres, también determinar el rol de la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza indígenas durante el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito y de consolidación de alternativas de desarrollo. Empecemos entonces en materia entrando con el marco teórico conceptual. Este fue el esquema base que le dio lectura al trabajo. El buen vivir fue la teoría con la cual se le dio lectura al caso, entendiendo que es un paradigma ancestral comunitario de los indígenas en América, que se piensa una forma distinta del desarrollo, donde no solo prima el bienestar relacionado con el consumo o la acumulación, sino que se piensa un equilibrio en armonía con la naturaleza. Las categorías que se eligieron alrededor, como está en el título, son los objetivos, son la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza, no solo porque hicieron parte del proceso de abandono, sino también son elementos fundamentales a la hora de pensarse la teoría del buen vivir. Entonces, como pueden ver en el esquema, las categorías externas tienen una interrelación, pero todas integran la teoría del buen vivir. Para hablar un poco del buen vivir, lo que se hizo fue en un apartado del documento una pequeña reconstrucción del concepto. Lo que se quería con esto era decir que el buen vivir no es una teoría que nace en los últimos años ni en las últimas décadas, sino que tiene una historia muy profunda en los pueblos indígenas y que ya veremos por qué en los últimos años toma fuerza. La pérdida de la cosmovisión originaria de los indígenas se da pues, con la llegada de los españoles a América, donde se ponen en pugna dos formas de pensarse o dos cosmovisiones, la indígena en la parte de América y la occidentalizada en Europa. Ahí se genera una primera tensión y llamémoslo una pugna de resistencia y opresión de formas distintas de ver el mundo. En la colonia encontramos que se da un sometimiento sobre los saberes indígenas, pero es allí donde nacen unas primeras formas de buen vivir, nacen documentos de pueblos del Paraguay, de pueblos de Colombia también, donde nace un término que es la resistencia subterránea, es decir, un aguante a pesar de la opresión de los saberes y las formas de ver el mundo en la región. Ya en la República se da una consolidación de la visión occidental del mundo, pero esto no le quita a los indígenas que resistan a esta opresión y que puedan defender su forma de ver el mundo de manera distinta a la occidentalizada. Y finalmente, en el Estado-Nación se da el despertar indígena con los 500 años de la llegada de los españoles a América en el 92 y donde nacen movimientos indigenistas, movimientos indígenas guerrilleros como Tupac Amaru, el ZLN y distintas formas indígenas de traer a la defensa de nuevo al territorio y ese pensamiento del buen vivir. Pero, ¿qué es entonces el buen vivir? Según los autores principales de este estudio, que fue Fernando Guanacuni, Alberto Acosta, Eduardo Gudinas y Fernando Mingonans, es la construcción de un horizonte de vida comunitaria que busca la armonía y el equilibrio en el relacionamiento de todos los tipos de vida. Este es un esquema que surge de estos autores que les acabo de mencionar. El paradigma comunitario es la base del buen vivir, entendido como una forma de restablecer la relación armónica con la naturaleza y se fundamenta en 5 grandes pilares. Uno, las vivencias y experiencias que tienen las comunidades comunes y que son el fruto de sus saberes. Dos, la complementariedad, es decir, el trabajo conjunto entre todas las personas de un territorio. Tres, el territorio como fuente básica de vida. Cuatro, la cosmovisión e identidad donde nacen los principios de los saberes. La libertad y autonomía política que tiene cada territorio y en generar una armonía y el equilibrio entre naturaleza y ser humano. Esto se puede materializar en 3 grandes ejes. Uno, con ideas que tienen las comunidades. Dos, con la promulgación de discursos en las formas de actuar tanto individual comunitario
y 3 en prácticas del diario vivir, pero también en prácticas comunitarias. Y eso se aborda en 5 grandes pilares. Uno, la salud desde la cosmovisión ancestral y la medicina tradicional, la alimentación digna y con identidad, la educación comunitaria desde un programa etnoeducativo, la economía comunitaria complementaria y no competitiva, y un sistema jurídico ancestral comunitario que se aleja un poco de esas medidas punitivas y más de reparación. El marco conceptual de el trabajo se basó en 3 grandes temas, relacionándolos con el marco teórico que es el buen vivir. Uno, la cosmovisión indígena, que fue entendida como el pensamiento y la identidad cultural de una comunidad alrededor de sus formas de vida, su relación con la naturaleza y la búsqueda constante del buen vivir. La institucionalidad, por su parte, es la organización de instituciones indígenas que se crean alrededor de la defensa y la propagación de la cosmovisión de una comunidad en un territorio determinado. Y 3, la gobernanza indígena como el ejercicio del poder y de la administración que lideran las autoridades indígenas en consonancia con las voluntades colectivas para la búsqueda y materialización de los principios de buen vivir. Bien, la metodología de investigación partió de un principio cualitativo como base de todo el ejercicio. El tipo de investigación fue un estudio de caso interpretativo, en este caso el resguardo Inga da Ponte, el enfoque, una etnografía teniendo en cuenta que era un territorio indígena. La técnica de muestreo fue no probabilístico de selección experto, es decir, de personas del territorio que a criterio del investigador fueron seleccionadas para la aplicación de los instrumentos. Fueron variables cualitativas nominales y tuvo 3 grandes instrumentos: la revisión documental en un momento, el desarrollo de grupos focales con personas de la comunidad y entrevistas en profundidad, tanto como expertos en el tema como con personas conocedoras del territorio. Esto fue atravesado por 2 grandes enfoques diferenciales. Uno, el étnico, entendiendo que se trabajó con un pueblo indígena. Y 2, un enfoque de acción sin daño que buscaba blindar el trabajo de generar algún daño a la comunidad en el desarrollo de este trabajo. Rápidamente, el trabajo de campo virtual que se desarrolló tuvo 4 grandes componentes. Primero, una revisión documental de un poco más de 80 documentos sobre el caso y la teoría que le dio lectura. Un primer momento, entrevistas en profundidad sobre el buen vivir, que contó con expertos en la región sobre el tema, en Ecuador con Alberto Acosta, un ex constituyente de ese país, en Bolivia con Fernando Guanacuni, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, y en Colombia con varios indígenas expertos en el tema. Luego se desarrollaron 3 grandes grupos focales. Uno, que quería ver la transformación de los rasgos identitarios antes, durante y después del paso de la amapola. La transformación de la conexión con el espacio de vida en un segundo grupo focal, que también se dio en esa línea del tiempo. Y 3, un grupo focal con transformaciones de los saberes y cosmovisiones durante el paso de esta economía ilegal. El trabajo de campo virtual cerró con entrevistas en profundidad a personas del territorio expertas en el tema. Bien, entremos entonces en análisis e interpretación de los resultados. Lo primero que se hizo fue una caracterización del territorio. Este es un mapa de Colombia que ustedes ven a la izquierda en el recuadro o en el círculo moradito. Está Nariño, que es el departamento donde se localiza el resguardo, y centramos mucho más en el territorio. En la parte superior ustedes pueden ver, perdón, acá. Este es el departamento de Nariño y aquí en el recuadro se ve el resguardo Inga da Ponte, que es este todo seleccionado en verde. Algunos datos del territorio. El territorio está dividido en 8 veredas y un centro urbano. Tiene aproximadamente 2.390 personas que representan el 12,2% del total de la población del pueblo Inga en Colombia. El gobierno de este resguardo está al mando del Cabildo Mayor Indígena. La educación o etnoeducación es bajo un sistema de saberes propios que tiene distintas líneas de acción sobre los estudiantes y una producción basada en la siembra en chagras, que son espacios de vida para los indígenas donde no solo pueden conseguir los alimentos, sino relacionarse con el territorio, y también la siembra de plantas medicinales. Aquí en la foto del lado izquierdo ven algunos de los paisajes del territorio o lugares sagrados como las lagunas que se ven acá. Y cabe notar que de las 22.283 hectáreas que tiene el resguardo, 17.500 son áreas sagradas del territorio, lo cual sobresale en el caso por su riqueza natural ancestral.
También tienen fiestas tradicionales como el Atum Puncha o el Día Grande y la fiesta del Apóstol Santiago. Aquí hay algunas fotos retomadas en el trabajo de los años 90, justamente cuando se dio la llegada de la amapola. Otros datos culturales, saber que el 30,2% de la población habla la lengua. Esto es un dato alentador en comparación con otros territorios donde casi la lengua está perdida. El territorio aún continúa con esto. Este es las prendas del vestido propio. En las mujeres está la camisa blanca, el chumbe, la pacha. Sobresale particularmente la pacha en ellas. Y en los hombres la camisa blanca, la faja, la cusma y el pantaloncillo blanco. Y siendo para ellos la cusma uno de los o de las prendas que más se usan. Bien, entremos en la reconstrucción histórica del paso de los cultivos, objetivo uno de la investigación. Este va a ser más o menos la ruta que vamos a seguir años antes de la llegada de los cultivos, la llegada de los cultivos, su auge, la decisión de abandono, la tensión que se dio en ese momento y el abandono definitivo. Años antes de la llegada de la amapola, hacia los años 80, el territorio tenía una deuda histórica con su comunidad y es que no tenía una delimitación de los linderos del territorio y había una ausencia en la constitución legal del resguardo, pues no tenía, digamos, la parte legítima ante el Estado colombiano de la delimitación del territorio. Si bien tenían un gobierno propio que tenía pocos funcionarios, funcionaba de manera correcta, pero ya se veían las primeras amenazas de los grupos armados ilegales que empezaban a circundar la zona. En cuanto a la producción, tenían una soberanía alimentaria y producción económica estable, aunque con una difícil comercialización de los productos, pero podían sostener su economía. Se sembraba en las chagras, como les dije ahorita, teniendo como tradición en los cambalaches y los trueques, es decir, el intercambio de productos entre familias, y lejos estaba la compra a través del dinero de algún mercado, pues todo se hacía con esa complementariedad. Y tenían, como vieron en las fotos de ahora, una amplia riqueza natural. En materia cultural, había una variedad gastronómica aprovechada por la variedad de productos que daba el territorio. Se hacían distintos platos y comidas. La lengua estaba un poco más fuerte, el vestido propio también. No había una educación formal, pero los mayores transmitían sus conocimientos a los más jóvenes, las viviendas rústicas eran abiertas, a los vecinos se podía compartir con los demás, se hacían las celebraciones tradicionales y los saberes ancestrales se mantenían, siendo la medicina tradicional un medio donde iban todos los indígenas para curar cualquier problema en materia no solo de salud física, sino espiritual. La llegada de los cultivos se dio hacia mediados o inicios, perdón, de la década de los 90, entre el 94. Esta foto donde ustedes pueden ver es de la época, aquí ya está un poco deforestada, zonas del territorio para la plantación de la amapola, y se dio con la llegada de colonos que trajeron las semillas de la amapola del departamento del Cauca, departamento vecino de Nariño. En un primer momento se hizo un préstamo de las tierras, pero luego los colonos le enseñaron a los indígenas a sembrar la amapola. En los primeros 4 años hubo una producción casi de 1.000 hectáreas de la amapola que generaban más o menos una producción de 2 a 3 toneladas de heroína semanal. Cabe notar que no todos los indígenas sembraron la amapola. De hecho, los mayores se resistieron a esto e intentaron persuadir a los demás de que no lo hicieran, pero pues no se logró su cometido y continuaron con la producción. Ingresos, incluso se supo que se generaban ingresos económicos extraordinarios, casi 4 millones de dólares semanales en el resguardo. Y esto vino acompañado de un aumento de la población porque llegaron muchas personas de otros territorios a poder aprovechar esta bonanza económica. Se supo incluso que hubo 30.000 personas en 4 años en el territorio y esto generó un cambio en las prácticas agroculturales, por supuesto. Aquí hay una foto de los sembrados de la amapola en aquella época. El auge de los cultivos se dio entre el 94 y el 2003. ¿Qué fue lo bueno para ellos? Bien, pues que la amapola trajo ingresos estables. Casi todo el resguardo tenía dinero, algo que no tenían antes porque todo se hacía con los camalaches, como les decía. Hubo una independencia económica incluso de mujeres que lograron apartarse de sus núcleos familiares y poder tener ingresos propios. Hubo un mejoramiento de las viviendas usándose materiales que no se usaban antes, el ladrillo, el zinc, para mejorar sus casas. El dinero se convirtió en la moneda de cambio. Hubo
compra de bienes antes sembrados, es decir, los mercados que antes se hacían para comprar vegetales y frutas, pues empezaron fue a comprar y no intercambiar, y se dieron adquisición de bienes suntuarios, como camionetas, vehículos, neveras, cosas que ellos antes no usaban. Lo malo de esto fue que hubo un alto aumento de la deserción escolar en los jóvenes que encontraron en la amapola un medio para poder tener dinero fácil, una limitación de la variedad gastronómica que se veía antes, pues se limitaron los indígenas a sembrar lo básico para comer. Se dio claro la llegada de los grupos armados ilegales, particularmente de las FARC, que generó un paraestado en el territorio, el desarrollo de hechos victimizantes. Algunas personas abandonaron el territorio, se empezaron a usar agroquímicos que antes no se usaban, tanto en el uso del cuidado del cultivo como en la producción de la heroína. Se generaron problemáticas conexas como el consumo de drogas, la prostitución, conflictividades sociales, y hubo ante esto una respuesta institucional que entre otras cosas fue la aspersión aérea con glifosato, como ustedes pueden ver en la foto del lado derecho, eh, que afectó no solo los cultivos de amapola, sino también los lícitos y a las personas que vivían en el territorio. La decisión colectiva de abandono se dio entre el 2003 y el 2005 por varias motivaciones, entre otras porque la comunidad estaba viendo una violencia exacerbada en el territorio y sentían que estaban secuestrados en su propio territorio. También por el efecto inflacionario inducido por el aumento del dinero, la pérdida casi total de la soberanía, la venta de algunos predios de algunas familias que prefirieron irse, con lo cual se rompió esa identidad y esa cultura con el territorio y en generar un debilitamiento de la cultura. Aquí se lanzó entonces un plan de acción. En el 2003 las autoridades generaron un plan de vida que partía de una reflexión comunitaria. Es, nosotros queremos vivir bien o seguir como estamos. Y aquí nace el plan de Guasicamas o Guardianes de la Tierra, que fueron una serie de indígenas que le pusieron un ultimato a los grupos armados ilegales, por supuesto sin usar la violencia, para que abandonaran el territorio y se pudiera recuperar el resguardo. Esto vino acompañado del proceso de armonizaciones y sanación entre el pueblo, con la toma de Ambihuasca o Yajé, con saumerios que con los médicos tradicionales se repartieron, llamémoslo así, se repartieron en todo el resguardo para que las familias pudieran armonizarse nuevamente. Vino con la implementación de un modelo etnoeducativo que recuperara la cultura del medio ambiente. Se cumplió con una deuda histórica que era delimitar y reconocer jurídicamente el resguardo. Se recuperaron las mingas de pensamiento. Se impulsó una radio comunitaria. Se fortaleció el cabildo, aumentando el número de funcionarios que pudieran abarcar la demanda. Se crearon cabildos menores que abordaran distintos temas. Se aumentaron los alguaciles, que son algo así, llamémoslo, policías o gestores de convivencia en el territorio. Y se usó una administración del programa Familia Guardabosques, un programa que lanzó el gobierno nacional en aquella época para las familias que estaban con los cultivos ilícitos, y lo que hicieron los indígenas fue apropiarse del programa, administrarlo y no solo darle el dinero que se entregaba a las familias que estaban con la amapola, sino a aquellas que no estaban en la problemática, siendo así generadores de una armonía en el territorio. ¿Que generó todas estas medidas? Un plan de erradicación voluntaria. La gente entendió lo que estaba pasando en el territorio y más o menos 400 comuneros empezaron con las familias a erradicar cada una de las matas de amapola. Sin embargo, esto generó tensiones en el abandono. Los grupos armados, al ver la reacción de los indígenas, desplegaron todo un plan para impedir que esto siguiera dándose, con amenazas, presiones, intimidaciones y persecución, no solo a las autoridades, sino a las familias que habían abandonado la producción. Pero lo bueno de esto es que se respondió rápidamente con un apoyo comunitario y con una respuesta no violenta de los alguaciles. Se recuerda en el caso una vez que en esos años el gobernador se enfrentó a estos grupos armados que querían hacerle daño y de manera conjunta toda la comunidad salió a defenderlo. Y ante este gesto, los grupos armados pues tuvieron que retirarse del territorio porque vieron la unidad para impedir que volviera a darse esto. Sin embargo, algunas familias continuaban con la amapola, no por ir en contra de la decisión colectiva, sino por el dinero que les estaba generando. Y esto fue rápidamente respondido con el sistema de justicia propio que ya se había fortalecido y les dieron dos alternativas. Una, someterse a la justicia indígena, que era cortar la amapola,
y ser sentenciados a algún castigo que podía ser el encierro o el fuete, o someterse a la justicia ordinaria, que era darle el permiso a las autoridades nacionales de ir al territorio y poder ejecutar órdenes de captura contra las personas que estaban haciendo esto. Ante esta disyuntiva, la mayoría de las familias se fueron por la primera decisión y así finalizaba el periodo de la atención. Finalmente, el abandono definitivo se dio entre el 2007 y el 2017, donde se consolidó el programa de Guasicamas. Primero hubo una salida casi total de los grupos armados ilegales. Las familias que se fueron del territorio regresaron a reconstruir su vida. Se consolidaron los proyectos productivos que reemplazaron a la amapola y un fortalecimiento de la educación y la cultura. Aquí vemos dos fotografías de esos pequeños momentos. Guasicamas fue un café que fue fruto de esta decisión colectiva y que permitió a las familias reemplazar la amapola, pero también ven ustedes cultivos de granadilla, de aguacate, piscicultura, y en todas las fotos ustedes pueden ver que los indígenas retomaron el vestido propio y recobraron sus prácticas agroculturales y culturales. Bien, entremos entonces cerrando esta línea del tiempo al análisis. El objetivo 2 del trabajo era poder ver las afectaciones. Siguiendo el caso, lo que se pudo ver en la actividad cultural fue que se impusieron patrones de consumos asociados al mercado. Se fraccionó con esa forma de bienestar que no solo veía en el dinero o en el consumo medios de vida que generaran bienestar. Y esto que trajo un abandono del cooperativismo y el colectivismo, imponiendo patrones de individualismo y de alcanzar objetivos personales, la transformación de los diseños tradicionales de la vivienda, afectando un poco esa dimensión cultural que se tenía, la incorporación de formas comunes de festividad que ellos no tenían, la prostitución, el consumo de alcohol, etcétera. La violencia como medio para tramitar las diferencias, puesto que muchos de ellos se armaron y resolvían sus diferencias por medio de la violencia, el olvido del vestido, la lengua y la medicina tradicional, entre otras cosas, porque les generaba pena ante la llegada de los colonos o incluso por respuesta de los grupos armados que les pedían hablar siempre en español. La adquisición de bienes suntuarios, generadores de reconocimiento social, es decir, la camioneta, la nevera, el televisor, que generaban un estatus que ellos antes no tenían, y daños en la armonía y la espiritualidad, desconectándose con la tierra y viéndola como un medio para alcanzar dinero y no como la madre tierra que ellos lo ven. En cuanto a la institucionalidad, la amapola lo que hizo en un primer momento fue la sustitución de las instituciones indígenas, convirtiéndose los grupos armados en las instituciones. Primero, ellos impusieron unas leyes de comportamiento y conducta, suplantaron el poder ejecutivo administrando los recursos y ejerciendo la violencia como medio para tramitar las diferencias, el ejercicio de la justicia propia bajo patrones no indígenas, sometiendo a las personas infractoras al destierro o a la muerte, la imposición de una agenda pública ajena a la voluntad indígena, es decir, imponiendo una producción de amapola como un vehículo económico del resguardo, el cambio en el uso ancestral de los suelos, el olvido de las tradiciones culturales, es decir, la afectación por la cohesión popular, el impacto a los principios educativos, puesto que hubo una alta deserción, y una pugna entre ilegalidad y Estado, que en medio de esas tensiones invisibilizó la voluntad y la institucionalidad indígena sobre lo que ellos querían sobre su territorio. Y finalmente, en cuanto a la gobernanza, hubo una presión de la gobernanza indígena, una afectación a la libre elección democrática de los cabildantes, una afectación a esas mingas o a ese diálogo entre comunidad e instituciones, un sometimiento del gobernador a una agenda pública ajena, una imposibilidad de desplazarse por el territorio y ejercer soberanía, un impacto sobre el trabajo articulado con otras entidades de gobierno, tanto indígena como del Estado, departamental y municipal o nacional, y la pérdida de la autodeterminación de los recursos, puesto que los grupos armados los administraban a su antojo. Esto generó entonces, en suma, una transformación del buen vivir con los cultivos de amapola. ¿Por qué? Porque se impusieron patrones de consumo asociados al mercado, como les mencioné, sustitución de las instituciones, perdón, indígenas y una opresión de la gobernanza indígena. Esto generó entonces tres grandes afectaciones. Uno, en el paradigma ancestral comunitario, en esas vivencias y experiencias del buen vivir, porque se cambiaron las prácticas de relacionamiento mediadas por el dinero. El territorio se vio como un espacio de vida
como fuente de enriquecimiento. La armonía y el equilibrio se perdió solo pensando en maximizar las ganancias monetarias. La cosmovisión e identidad se reemplazó por patrones occidentalizados de vida. La complementariedad se reemplazó por la competencia como medio de relación y la libertad y autonomía se perdieron ante el sometimiento de los grupos armados. Los planes para la construcción del buen vivir en esas ideas, discursos y acciones que les mencioné al inicio también cambiaron. Las ideas indígenas se reemplazaron por la ideología del progreso por medio del dinero, los discursos celebrándolos a través del crecimiento económico del consumo material y las acciones, una agenda pública impuesta por los grupos armados. También los temas que abordan el buen vivir se vieron afectados, la salud ante el abandono de la medicina tradicional, impactos a la producción, impactos generados por la producción de la amapola, la alimentación se estandarizó, se puso en riesgo la tradicional, la educación comunitaria era casi inexistente, la economía comunitaria se centró en el capital y el sistema jurídico ancestral se cambió por medidas punitivas impuestas por los grupos armados. Estas fueron las afectaciones generadas sobre las categorías seleccionadas, pero también ellas mismas sirvieron como base para generar el proceso de sustitución de los cultivos. En cuanto a la cosmovisión, fue la base central de ese renacer de la cosmovisión inca. Y de aquí se impulsó un despejar del pensamiento de los indígenas del dinero como factor de bienestar. Y para esto se impulsó el escuchar de nuevo a la naturaleza como fuente de conocimiento. Por eso se hicieron las tomas del remedio del yagé o la ambihuasca. Se visitó casa a casa a las familias para dialogar sobre lo que estaban viviendo, es decir, una reflexión comunitaria. Se recobraron los recorridos por el resguardo, usando los saumerios con las plantas medicinales para purificar un poco el territorio. Recibir de los lugares sagrados la sabiduría requerida que se había perdido y escuchar a los mayores. Esto es algo fundamental en los indígenas. La escucha de los mayores como fuente de sabiduría, pues ellos fueron los que iniciaron en parte este proceso de transformación. En cuanto a las instituciones, lo que se pensó en un primer momento fue recobrar los mandatos de vida, es decir, restablecer el orden de los poderes indígenas en ese territorio. Y lo que se hizo en esa dirección fue ampliar la acción y la presencia institucional. Por eso vinieron la constitución de los cabildos menores, el fortalecimiento de la justicia indígena, la restauración de los saberes y elementos identitarios como la educación y la cultura, y recobrar un modelo productivo y económico bajo principios de armonía que dejaran de lado el dinero y la competencia como bases de este sistema. Finalmente, la gobernanza se recuperó bajo principios de la etnogénesis como principio orientador de la gobernanza, entendiendo el concepto como un poder político que tenían los indígenas para recobrar su territorio. Y de ahí se tomaron medidas como la formalización del resguardo como una propiedad colectiva, que era una deuda histórica que se tenía, el restablecimiento de la soberanía indígena plena, la restauración de las mingas de pensamiento entre ese diálogo comunidad-estado, la restitución del orden democrático, garantizando el derecho a elegir y ser elegido que se había perdido por completo, y el restablecimiento de las relaciones de gobierno con otros pueblos indígenas, pero también con las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Bien, las conclusiones entonces de este trabajo, ¿cuáles serían? Dos grandes. La primera es que la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza indígenas jugaron un rol determinante en la superación de la problemática de cultivos de uso ilícito en el resguardo indígena de Aponte del pueblo inga, como acabamos de ver. Pero también estas mismas categorías se convierten en impulsores de la construcción social de opciones de buen vivir en escenarios marcados por el conflicto armado y la legalidad, como se vio en el caso de Aponte. Y en este punto es importante ver que con el caso se puede generar un debate sobre el desarrollo rural, el paradigma de desarrollo rural. Y el debate va encaminado al que el paradigma clásico de desarrollo que se defiende aún, basado en el bienestar y en la acumulación como pilares de la vida en comunidad y del buen vivir, llamémoslo así, pueden ser debatidos un poco por este paradigma del vivir bien o el buen vivir, que nos ofrecen elementos de bienestar que van más allá del consumo y el dinero, que toma en cuenta otros elementos para poder generar un bienestar comunitario,
no solo de los seres humanos, sino de la naturaleza, entendiendo que ese equilibrio y armonía permiten generar un mayor y amplio bienestar. En términos generales, la cosmovisión, la institucionalidad y la gobernanza fueron afectados, primero en la cosmovisión por la occidentalización de las costumbres y prácticas, la institucionalidad por la imposición de un orden basado en principios y legales, y la gobernanza en la transformación del orden sociopolítico y la libre elección democrática. Pero también fueron un rol preponderante porque en la cosmovisión se buscó la espiritualidad y la visión de vida en comunidad para impulsar el abandono, la institucionalidad para restablecer el orden del entramado institucional indígena, y en la gobernanza para recuperar la soberanía, el diálogo comunitario y la democracia. Finalmente, el trabajo puede generar dos grandes recomendaciones o dos grupos. Uno, para los entes estatales responsables del impulso de procesos de abandono de la producción ilícita en territorios indígenas. Una primera es que se aproximen a los resguardos para elaborar diagnósticos sobre los problemas que genera la producción de los cultivos ilícitos, reconociendo los impactos, pero también las potencialidades que tienen las comunidades para desarrollar estos procesos. La formalización de los resguardos, un elemento determinante de ejercicio político y de soberanía y de autodeterminación que permitiría incentivar procesos de abandono de los cultivos, como se vio en Aponte. Y uno tercero, la concertación territorial de los programas. Este caso nos muestra que hay que escuchar a las comunidades al momento de desarrollar programas y modelos de inversión que no solo superen el problema, sino que construyan o reconstruyan de nuevo horizontes de buen vivir perdidos por esa economía ilegal. El otro bloque de recomendaciones puede ser para los resguardos indígenas y comunidades campesinas que actualmente están afectadas. Una primero es recuperar la historia de vida comunitaria. El caso de Aponte y reconstruir la historia de Aponte nos permite entender que generar reflexiones sobre los efectos ocasionados por los cultivos de uso ilícito y reconocer en los saberes ancestrales herramientas de conocimiento podrían ponerse al servicio de posible ruta de abandono en sus territorios. El apoyo a otros territorios, es decir, tomar de este caso buenas prácticas y lecciones aprendidas que podrían ponerse en práctica en otros territorios, entendiendo que el paradigma del buen vivir no tiene que limitarse a escenarios indígenas, sino que puede acomodarse a otros territorios, entendiendo que es un concepto constante de construcción. Y uno tercero, entender que el relevo generacional es un factor determinante para apoyar esos procesos de empoderamiento y de reflexión de los resguardos o territorios campesinos o afro afectados por esta economía ilícita y que podrían ponerse al servicio de los territorios. Esta es un poco la bibliografía que se usó en esta presentación y muchas gracias por el espacio.